esta sesión. Muy bien, estamos en la quinta sesión y última sesión, hermanos, de la última clase o sesión de nuestra materia vocación pastoral, la vocación pastoral. Eh, y bueno, el día de hoy vamos a trabajar, hermanos, vamos a ver el último tema que lleva por título tarea pastoral o la tarea pastoral. Con el, Cuando trabajemos la materia de consejería y acompañamiento pastoral, esto lo vamos a ver de manera más detallada, claro, y de manera más concreta. Hoy, en este sentido, me parece pertinente que tengamos una idea más concreta ya de nuestro llamado y de nuestra tarea a este llamado, a esta vocación pastoral. Y bueno, quiero, sin más, compartir la presentación con ustedes, hermanos, mi presentación para que de esta manera todos podamos estar en sintonía en la misma, con la misma presentación. Yo les pido que, de ser posible, hermanos, todos pongamos atención y de esta manera pues salgamos edificados con el favor de Dios. Esta presentación, hermanos, que comparto con ustedes es una presentación que es del parte del seminario de entrenamiento ministerial. Me parece que es importante y necesario dar el reconocimiento o la tarea a quien lo ha hecho. A partir de esto, vamos a trabajar qué es la tarea pastoral, ¿sí? Y bueno, lo primero que podemos entender en términos generales sobre la tarea pastoral o sobre la vocación pastoral, sobre el trabajo pastoral en general, es que nuestra labor o nuestra tarea de manera muy concreta eh, es vista como, o debemos entenderla como un ministerio de consolación. La segunda carta a los Corintios, si ustedes quieren abrir su Biblia, nos va a ser muy bien que nos ejercitemos en la escritura y en la medida de lo posible, pues siempre tenerla ella como base. Este, Dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versos 3 al 5, de la siguiente manera. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Y este texto, hermanos, en particular es muy hermoso y lo tomo como base de esta sesión prácticamente de toda nuestra, y podría ser una visión, no globalizante ni totalizadora, pero sí una bonita forma, una visión muy concreta de ver qué es la pastoral, qué es la vocación, a qué hemos sido llamados: hacer un ministerio de consolación. Y esto es interesante porque este fragmento que acabamos de leer en la segunda carta que Pablo escribe a los hermanos en Corinto es un fragmento de texto, hermanos, hermosísimo, bello, y al igual que el fragmento del Evangelio, Pablo nos describe ahí su visión sobre Dios. ¿Sí? Así como Jesús describe en el Evangelio, en algunas pinceladas, en algunos fragmentos, su idea sobre Dios, ¿verdad? A través de las parábolas, o en algunas parábolas muy específicas, y a través, sobre todo, de expresiones como el Abba de Jesús, el Señor nos muestra qué visión él tenía de Dios. A través de estos versículos, Pablo, que mucho se ha dicho sobre él, que mucho se ha tergiversado su imagen y su teología, y que, bueno, hay desde los más radicales hasta los más liberales. Pablo, en estas porciones, nos deja ver mucho de cómo se vincula con Dios y cómo comprende a Dios,
Esto, porque esto es clave. La manera en cómo concebimos a Dios es la manera en cómo nos vamos a vincular con Él. Si, obviamente, si nosotros concebimos a un Dios alejado, un Dios eh, un poco cálido, ese es el Dios en el que vamos a esperar y eso es lo que vamos a rescatar de Dios. De ahí nuestras teologías, ¿verdad? De ahí las teologías propias y nuestras formas de concebir a Dios. Por eso es importante y a lo largo de este ejercicio constantemente estaremos cuestionando cuáles son cómo vemos a Dios y en función de eso, ¿verdad? Estaremos describiendo de alguna manera qué tipo de Dios creemos o qué características de Dios son las que resaltamos. Así como dice la sabiduría popular en el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres, podríamos bien adecuar la frase, dime cómo concibes a Dios y te diré cómo te relacionas con Él. Repito, Pablo en estos versículos, regresando a lo que acabamos de leer, describe, hermanos, primero la bendición del vínculo con Dios eh, y sobre todo la, la, esta, esta cualidad o característica de Dios muy particular, el Dios de misericordia y de toda consolación. Y repito, hermanos, esto es crucial y de aquí la importancia de su vínculo con el Evangelio, la visión de Pablo con la visión de Jesús, que si bien guardan matices diferentes, pero en esencia hay una relación muy interesante. Pablo ve a Dios desde esta perspectiva de la misericordia y desde su actuar y desde su hacer como consolador. Entonces, él va a describir esto e incluso él nos va a decir, ¿no? O sea, en el cual Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, eh, y él dice, o sea, Dios, su relación de Dios hacia nosotros es una relación de misericordia, de consuelo, de amor. Obviamente, ¿verdad? No va explícita esta palabra, sin embargo, en el sentir y en el corazón de Pablo, el amor es el que mueve el actuar de Dios. Dios actúa con nosotros en consideración para hacer una tarea de consolación en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida, sobre todo en nuestras tribulaciones, como dice el apóstol Pablo, pero inmediatamente dice para que nosotros también consolemos a los que están en cualquier tribulación. O sea, nosotros no podemos estar al margen de la realidad, ¿verdad? De lo que es Dios. Si nosotros comprendemos, y de ahí eh, la importancia del ser coherentes con la idea que tenemos de Dios y lo que implica, ¿verdad? Esta idea, porque una cosa es que podamos decir de Dios muchas cosas, podamos tener una idea muy abstracta o muy concreta sobre Dios, pero otra cosa muy diferente a lo que nosotros hacemos en consecuencia a esa idea. Y aquí podríamos volver a hacer este ejercicio, ¿verdad? De redactar esa expresión popular, ¿verdad? Y decir, dime qué acciones haces y te diré qué Dios proyectas, qué Dios tienes en tu corazón. Porque lo que nos define no es tanto lo que decimos de Dios, lo que nos define no es tanto lo que podríamos incluso saber de Dios, lo que nos define es qué aspectos de Dios estamos comprometidos. O sea, si nosotros eh, vivimos, como decía Jesús en el sermón famoso de Mateo, ¿verdad? Capítulo 24, 25, si nosotros eh, visitamos a los enfermos, damos de comer al hambriento, visitamos al encarcelado, visitamos al enfermo. Entonces, este Dios en el que creemos, ¿verdad? Es un Dios, o más bien lo que hacemos refleja el tipo de Dios en lo que creemos, ¿sí? Entonces, pasa como lo que en algún momento eh, eh,
lo hemos platicado, yo lo he contado y quizá algunos de ustedes sepan esta eh, anécdota de aquel hombre que era un hombre de color y que en la guerra civil en Estados Unidos, cuando se hace la liberación de los esclavos negros, de los esclavos de color, la gente de color, y se hace una ley y tienen todos los hombres blancos, ¿verdad?, que tenían esclavos y que usaban a gente como esclava, tienen que, o sea, se quita la esclavitud y tienen que sacar a sus esclavos de sus casas porque ya no los pueden tener. Y entonces cuenta la anécdota que una vez que estos hombres han sido, que han salido, se están, que los dueños de las casas, los hombres de blancos, están expulsando a los hombres de color, cuentan de un hombre de color que lleva ya varios días fuera de casa, que lo han expulsado, y a todos los han expulsado a su suerte, ¿no? O sea, no saben ahora qué hacer, los hombres de color también no saben toda su vida, llegaron a este continente siendo esclavos y ahora que les dan la libertad en Estados Unidos, o en su momento, claro, pues no sabían qué hacer, ¿verdad? Y pues no les quedó otra más que deambular pues por las ciudades, ¿no? Y cuentan de un hombre de color que una vez que después de caminar varios días y obviamente con mucha hambre, después de varios días sin comer, se acerca a una casa, no quedándole otra, y toca y sale el hombre de la casa, ¿no? Un hombre sin duda cristiano, religioso, y le dice, oye, pues llevo varios días sin comer y quiero ver si me puedes regalar algo de comer. El hombre que era cristiano le dice sí, con mucho gusto, y lo manda que por la parte de atrás o por la parte del lado de la casa entre a una puerta que da acceso a al patio trasero y le dice, ahí me esperas, hay una mesa, ahí me esperas y yo te voy a llevar de comer. El hombre de color, que le parece una excelente noticia, no pone peros, obedece toda la instrucción y se va al lugar donde le dicen y espera, ¿no? Con muchas ansias que este hombre salga con la comida. El hombre después de varios minutos sale con una charola con varios guisados, ¿verdad? Que se ve que no son todos ellos completos, algunos ya nada más están en una parte, pero son varios, ¿no? Entonces el hombre lleva varios días sin comer, pues al ver el alimento y se abalanza sobre él. El hombre blanco le dice, muy enojado, le dice, oye, espera, no puedes hacer esto, necesitas dar gracias. El hombre de color, no entendiendo a qué se refería, le dice, pues gracias. Y el hombre blanco le dice, no, a mí no, a Dios, tienes que dar gracias a Dios. Y el hombre, su visitante le dice, que yo no sé, nunca he aprendido a dar gracias. Y el hombre blanco le dijo, no te preocupes, tienes suerte de caer aquí, yo te voy a enseñar a dar gracias. Repite conmigo. Y pretende enseñarle el famoso Padre Nuestro, la famosa oración de Jesús, el Evangelio de Mateo. Y empieza diciendo el hombre blanco, repite conmigo, Padre Nuestro. El hombre de color dice, Padre de usted. El hombre blanco no entendiendo muy bien, le dice, no dije Padre, Padre de usted, dije Padre Nuestro. Así inicia la oración. A ver, repite conmigo otra vez. E inicia una vez más el hombre blanco a la oración diciendo, Padre Nuestro. Y el hombre de color le dice, Padre de usted una vez más. Y el hombre blanco ya un tanto molesto le dice, no, entiende, es Padre Nuestro, así es la oración, no es Padre de usted, ¿entiendes? Y bueno, van por una tercera vez, inicia otra vez la oración, este hombre blanco, el dueño de la casa, y dice, Padre Nuestro. El hombre de color vuelve a expresar, Padre de usted. El hombre blanco ya muy enojado le dice, que eres torpe, que eres tonto, no sabes. Ese dice Padre Nuestro, no Padre de usted. Y el hombre de color le dice, no, Señor, no es Padre Nuestro. Y el hombre blanco insistía, decía, sí es Padre Nuestro. Muy convencido el hombre en blanco de que era Padre Nuestro, porque así inicia la oración. Y el hombre de color volvía a insistir que no era Padre Nuestro, que era Padre de usted.
Y el hombre blanco le dice, a ver, dime, ¿por qué dices que es padre de usted o padre mío y no tuyo? Y él dice, es padre de usted porque si fuera padre nuestro, eso nos haría hermanos y eso implicaría que usted y yo somos iguales. Eso implicaría que usted me tratara como un similar, como un par, como un prójimo, como alguien igual a usted. Eso implicaría en la práctica que usted no me hubiese hecho pasar al patio trasero, que me hubiese hecho a entrar por la puerta principal. No me hubiese compartido las obras de las comidas de la semana, me hubiese participado del alimento primordial, del alimento que está comiendo su familia y no me hubiese ni me tratara como un subalterno, como alguien menor, sino me tratara con dignidad y con respeto. Eso no puede ser Padre nuestro, es Padre de usted, pero no el mío. Y esta historia marca esto precisamente lo que les decía, hermanos. Lo que hacemos que refleja nuestra comprensión sobre Dios. Para Pablo, Dios es un Dios de consolación, pero que además todos los que hemos creído en Él tenemos que ser consoladores. Por eso es un ministerio de consolación, lo que dice Pablo, ¿verdad? Porque de esa manera, por un lado, nos parecemos a Cristo en las aflicciones, pero por el otro nos parecemos a Cristo también y a Dios, perdón, al a ejercer la consolación para los que lo necesitan. Y en este sentido, y sin más ya para poder seguir avanzando, hermanos, eh, la, eh, ¿por qué para Pablo esto es muy importante? Ojo, para Pablo, hermanos, su experiencia de Dios, y por eso de verdad vuelvo a insistir en la acción pastoral, en la tarea pastoral, en esta vocación y ejercer esta vocación pastoral, es crucial. ¿Por qué? Porque Pablo, hermanos, viene de una experiencia pastoral, de una experiencia de consolación. Yo esto lo he dicho otras veces y no todos pueden no estar de acuerdo conmigo. Sin embargo, si mantenemos la historicidad y la forma en cómo el libro de los Hechos manifiesta la historia primitiva de Pablo después de su conversión, Pablo experimenta o en él se obra un ejercicio o en él se aplica un ministerio de consolación, un ministerio pastoral de parte de un personaje que poco se habla de él, pero que fue un personaje importantísimo en el siglo primero, que repito, muy poco se habla de este personaje, que se llamó Bernabé, y que precisamente Bernabé significa hijo de consolación. Bernabé significa hijo de consolación. ¿Y por qué es importante este personaje aquí en la vida de Pablo? Porque sucede, según el libro de los Hechos, claro, que Pablo cuando se convierte, hermanos, ustedes conocen la historia, el camino a Damasco, y después de este tiempo que pasa ciego, según el capítulo 9, si no mal recuerdo el libro de los Hechos, eh, una vez que Pablo se ha convertido, la realidad es que está un tiempo sin ver, una vez que es visto, bueno, una vez que es recuperada la vista, a este cristiano donde lo aloja, si alguien se acuerda su nombre me lo dice, eh, les dado la tarea de empezarlo como involucrar, como a relacionar con los otros, ¿verdad? Con los otros cristianos. Sin embargo, obviamente hay mucho recelo, mucha limitación porque Pablo, obviamente, pues es Pablo, ¿verdad? Tiene un pasado, tiene un antecedente, el cual ha hecho encarcelado, perseguido, ha hecho determinadas cosas con los cristianos. Y bueno, dirían los cristianos, no le falta astucia ni inteligencia a Pablo para que probablemente se esté haciendo pasar por un cristiano para lograr llegar al centro o con todos los cristianos que más se pueda. Por eso, según el libro de los Hechos, una vez que Pablo se convierte, él empieza un viaje misionero, él intenta hacer un viaje misionero. Y ese viaje misionero
es un total y rotundo fracaso para Pablo. Y esto es, obviamente, según repito estos datos del libro de los Hechos, Pablo emprende este viaje y primero obviamente con sus hermanos, eh, digamos con los judíos que han sido con él, pero ya no cabe Pablo con los judíos de este tiempo porque saben que Pablo ya no es de fiar por esta experiencia, ¿no? Pablo ya les empieza a hablar sobre otra cosa que no es el judaísmo. Así es que le cierran las puertas sus propios hermanos, ¿no? Sus propios hermanos judíos, me refiero. Pero no solo ellos. Pablo va a las iglesias, a las comunidades o a los grupos, ¿no? Que no eran iglesias todavía, a los grupos de cristianos, y los cristianos también lo rehuyen, no quieren tener relación con Pablo, repito, obviamente por su historial, por su pasado. Y por si fuera poco, según el libro de los Hechos, Pablo va con los discípulos y los mismos discípulos le dan la espalda a Pablo. O sea, Pablo emprende una especie de viaje misionero, repito, un intento de viaje, de empezar a predicar, de empezar a decir que se ha encontrado a Cristo, que Cristo lo ha llamado, pero resulta que nadie le cree, resulta que nadie le acepta, ¿verdad?, a Pablo, y ese desencantamiento y esa decepción que sin duda implicó este primer intento pudo haber sido determinante para la vida de Pablo, pero surge entre los discípulos, refiriéndonos a los 11, un personaje que no era dentro de los 11, pero que sí estaba muy cerca de este círculo, que es Bernabé. Bernabé toma a Pablo, es el único que le cree, es el único que tiene un ministerio de consolación, por eso se llama hijo de consolación, y cree en Pablo. Lo acompaña y durante los primeros años de su ministerio de Pablo, Bernabé lo acompaña, lo pastorea, hoy, ¿verdad? En estas frases famosas y populares, lo coachea durante los primeros años. Cuando Pablo ya está listo, ¿verdad? Entonces dice que el relato que se separan estos dos personajes, incluso al principio, siempre, todavía en el concilio de Jerusalén, Pablo aparece un poco con Bernabé, pero a partir de ahí, generalmente se va hablando de Bernabé y Pablo, y después pues, se cambia de lugar, luego ya ahora se habla de Pablo y Bernabé, en primer lugar poniendo a Pablo, y después va a desaparecer Bernabé, su labor va a ser un ministerio de consolación. Repito, sin este personaje que parece muy secundario en el Nuevo Testamento, no tendríamos al Pablo, al gran apóstol, al gran misionero que tenemos en la Escritura. Gracias a un personaje discreto, muy discreto como Bernabé, pero que hizo este trabajo de consolación. Por eso, muy probablemente para Pablo, para él la tarea de Dios es una tarea de consolación y el ministerio para nosotros como pastores, como llamado a esta vocación pastoral, es el ministerio de consolación. Muy bien, hermanos, permítanme. Entonces, Dios es la fuente de la pastoral, como hemos dicho otras veces, ¿verdad? De la vocación, de esta tarea y de este sentir, hermanos, porque hemos hablado mucho de esta vocación, del llamado, pero también la pastoral es un sentir, es una fuerza. En este sentido, la vocación más a la que podríamos hacer referencia y abundar mucho, ¿verdad? Pero obviamente nos desbordaría en tiempo, es a este llamado de Jeremías, del gran profeta Jeremías, y donde es una cuestión muy interesante cómo el profeta describe, cómo el profeta habla, hermanos, sobre su llamado de parte de Dios y usa una frase eh, muy interesante y sugerente, este, y que incluso tiene connotaciones, o sea, se usa estos términos en la relación íntima de una pareja, ¿verdad? Ahí en el Jeremías capítulo 20, versos 7 al 11, le dice Jeremías
a Dios. Me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Y esto habla, repito, hermanos, de que la vocación pastoral, como hablamos sobre esta situación, es una fuerza también, es una cuestión de las entrañas, es una cuestión de un llamado que no solo es audible, sino que también nace en el centro. Recuerden que en la Biblia las entrañas tienen que ver o está vinculado fuertemente con el sentir, con las pulsiones, con la fuerza, ¿no? Eh, y así lo relata Jeremías, habla un poco de esta fuerza de Dios, que es una fuerza que por más que él se hacía para hacerse, para rechazarla, resulta que terminó siendo vencido. Pero a la vez dice, a la vez había algo en mí que lo deseaba, que quería ser atraído y al final tú terminas, yo termino sucumbiendo, tú terminas venciendo porque hablando de esta fuerza de Dios. Dios es la fuente de la pastoral, Dios es la fuente de toda consolación y Él nos consuela para que podamos consolar en labios del apóstol Pablo. Entonces, ¿qué somos nosotros? ¿A qué nosotros estamos llamados en esta vocación pastoral? Cuando decimos vocación pastoral, en otras palabras, es una vocación a ser consoladores, ¿sí? A ejercer un ministerio de la consolación. Y hay otra frase más adelante que es que se habla sobre el ministerio de la reconciliación, que también es muy interesante. Pero, eh, repito, Pablo nos dice esto, Dios es la fuente de toda pastoral, Dios es la fuente de toda consolación, Él nos consuela para que podamos consolar a otros. Entonces, nosotros como en esta tarea pastoral, en esta labor pastoral, ¿qué es lo que debemos ser conscientes para poder acompañar, hacer o aconsejar o hacer esta tarea antes de incluso de aconsejar como vocación pastoral, antes incluso de esto, de poder, como dice, como hemos dicho, expresa el apóstol Pablo, ¿verdad? Antes de que podamos nosotros hacer este ejercicio de consolación, ¿qué es lo que debemos tener presentes? Bueno, nosotros, no solo, repito, es una cuestión de voluntad o de deseo, mejor dicho, sino de voluntad y de conocimiento. Por eso estamos aquí también. Una cosa de la que no debemos ignorar nosotros es saber la realidad humana, saber, para poder ser buenos consoladores, para poder ejercer este ministerio de la consolación o este ministerio pastoral, debemos recordar nuestra condición de nuestra humanidad. Y por un lado, ¿qué somos humanamente? Bíblicamente hay dos aspectos que se describen o que, sí, dos aspectos que describen muy determinantemente lo que es el ser humano. Sí, según Génesis 2:7, este, y bueno, el relato de la creación del hombre, que son los dos primeros capítulos del Génesis. Por un lado, según el segundo capítulo, somos polvo y somos espíritu, ¿sí? Eh, y es interesante porque cuando uno revisa, ¿verdad? La teología de estos textos, es riquísima en sentido, en mensaje, pero sobre todo lo que nos presenta es que el ser humano es un contraste de realidades. Por un lado es polvo, ¿sí? Y nos explicaban que ese polvo que aparece o que describe la escritura del Génesis, ni siquiera es el polvo
ese que cuando se está, digamos, propiamente la tierra, cuando algo se está, que podemos ver, ¿no? Así, cuando se levanta, cuando está, cuando rodea. Si es un polvo finito, ese polvo decían, se decía, ese que cuando la ama de casa está limpiando, ha limpiado un mueble y pasan días y pareciera que todo está bien, que todo está limpio, pero vuelve a ver el mismo mueble y se da cuenta que ya tiene una capa muy por encima del mueble, otra vez con ese polvo, con esa suciedad. Y ese polvo es el ser humano. A ese tipo de referencia hace la palabra del Génesis 2:7. Pero a la vez es espíritu, es el famoso ruaj o la ruaj, como dicen, ¿verdad? Que es en término femenino. Eh, y es eso, por un lado, es una realidad humana, finita, frágil, es poco menos, que es poquito menos o un poquito más que nada, y por otro lado es la vitalidad de Dios mismo. Pero además, y Génesis 1:26 dice, a la vez es imagen, pero también es semejanza. O sea, el ser humano está esta realidad de que puede ser lo mejor, lo más excelso, pero puede ser lo más vil también. En el ser humano habitan ambas realidades. Y esas realidades, para no crear una dualidad como siempre se ha visto, están mezcladas, están vinculadas. No es que la parte de Dios esté por un lado y la parte humana, carnal del polvo esté por otro. No, están íntimamente, ¿verdad? Mezcladas para que no digamos, es que pues el Espíritu de Dios está en el corazón y el polvo y lo humano está en las manos o en algunas partes del cuerpo, que solemos ser menos, que solemos hablar de algunas partes menos honrosas. El Espíritu de Dios no es así, o la humanidad, la realidad humana no es así. Lo que dice en otro sentido es que el ser humano es capaz de hacer los actos más sublimes, más grandes, de presentar acciones y una capacidad de sobreponerse eh, y de actuar tan fuerte eh, o tan similar a Dios que puede caer en la terrible condición, como muchas veces ha caído, de creerse Dios. Pero por el otro es tan finito, tan frágil, que cualquier cosa puede acabarlo, cualquier cosa puede quitarlo de su propósito, o como dice el Eclesiastés, ¿verdad? El hombre es también un poco vanidad. Entonces, esta realidad como en este ministerio, como pastoral, en esta labor de consolación, nosotros somos hermanos y debemos acercarnos sabiendo esto, teniendo primero conscientes de que nosotros somos esto y que a los que pastoreamos, a los que acompañamos y consolamos son esto. A veces cuando nosotros somos conscientes de eso, logramos, o solemos, perdón, jerarquizar y a veces ver que hay hermanos, y creemos que hay hermanos más fuertes que otros, y cuando un hermano cae, de repente es que yo no puedo creer que este hermano haya caído, o que haya hecho esto, que haya pasado lo otro, o que esté en esta situación, que esté pasando esta crisis, pues él es un gran hombre, es un gran hombre de Dios, un gran personaje espiritual. ¿Cómo es posible que este hombre ha caído? Porque somos polvo, por esa sencilla razón, y porque todos como seres humanos somos así. Por eso el trabajo de consolación, el trabajo de consolación, el ministerio de consolación, el ministerio pastoral, es precisamente un recordatorio, ¿verdad? De que no se nos olvide que podemos ser lo mejor, que hay hombres, que la humanidad es como estos grandes hombres, ¿no? De un espíritu humano elevadísimo, ¿no? Como este personaje, la Madre Teresa de Calcuta, como eh,
hombres que vivieron en favor de otros y pudieron dar incluso la vida por su mérito, por su propósito, por la causa que defendían, ¿verdad? Martin Luther King y así. Pero también hay hombres tan viles, ¿verdad? Como el Chapo, ¿verdad? Como toda esta gente que sin problema mata, secuestra, desaparece gente, los cortan en pedacitos, ¿verdad? Y los queman en ácido para que no haya eh, ningún tipo de pista, ¿verdad? Y uno dice, ¿cómo puede haber en la humanidad estas dos realidades? Es que somos eso, somos polvo y somos espíritu. Esa es la realidad humana. Podemos ser tan iguales a Dios, o sea, en su proceder, en actuar como Él, a eso me refiero, pero a la vez hay una gran diferencia con Dios. Y como agentes de pastoral, como en nuestro ministerio de consolación, no debemos olvidar esta realidad. ¿Qué otra de las cosas? Debemos entender que el ser humano, debemos verlo como un ser humano integral, como les decía, ¿no? Es un ser humano que el ser humano debemos entenderlo precisamente como en sus diferentes aspectos, ¿no? En lo físico, en lo social, en lo emocional, en lo espiritual. Eh, Cuando nosotros, repito, eh, solemos separar al ser humano, caemos en estas formas equivocadas de no solo eh, categorizar a las personas, sino incluso cómo nos acercamos a ellas, cómo vemos, ¿no? ¿Qué tipo de personas esperamos que sean? Y eso, repito, va a determinar mucho nuestro acercamiento a ellas. O sea, el ser humano tiene necesidades y es visto y comprendido o debe ser comprendido como un ser integral, físico, social, emocional y espiritual. Y todo esto, hermanos, todo esto debe ser comprendido y de esta manera entendido el ser humano. Somos este cuerpo que tenemos, somos las relaciones que hacemos, somos las emociones que experimentamos y somos eh, en mucho nuestra relación con Dios. Entonces, sí, a veces nosotros preponderamos ciertos aspectos, ¿verdad? Y sobre todo, generalmente, ¿verdad? Hemos dicho, no, pues es que debemos ser espirituales, es nuestro mayor interés. Y está bien. Sin embargo, olvidamos que no solamente eso nos hace ser seres humanos, nos constituye, sino somos más que eso. Entonces, eh, algo que nosotros, por ejemplo, poco hacemos o poco, y como les decía, cómo esto determina nuestra comprensión, incluso de la misma fe y de nuestra forma de vivirla, es que nosotros no vemos como un ministerio, por ejemplo, que alguien diga, pues vamos a hacer un grupo de hermanos para invitarlos a correr, ¿no? A cuidar su cuerpo, a bajar de peso, ¿verdad? Y uno dice, no, esto no importa, eso es, este, incluso a veces hasta decimos, no, eso es vanidad, ¿no? Porque creemos que lo espiritual es lo importante, ¿no? El ser humano es integral, necesita cumplir su necesidad física, ¿sí? Su necesidad de relación, su necesidad emocional, su necesidad espiritual. Dios nos mira así, hermanos. Por eso es que Dios nos comprende tanto, nos soporta tanto y muchas veces nos tolera tanto. ¿Por qué no nos separa y no nos divide, si no nos ve como somos de manera integral? Y por eso nosotros, como en nuestra pastoral, en nuestro ejercicio, debemos preocuparnos, ¿no? Por esto. La carta de Santiago, de manera muy interesante, hermanos,
dice, ¿verdad? ¿Cómo le dice a tu hermano que Dios te bendiga si tiene una necesidad, ¿verdad? ¿Cómo lo mandas si tiene el estómago vacío? Esa es una forma de ver la realidad integral de lo que es el ser humano. Muchos de nosotros creemos que predicar el Evangelio solo reduce a decir un discurso medianamente elaborado, ¿verdad? Pero de lo físico, lo social, lo emocional, poco nos ocupamos. Sin embargo, es algo que no debemos quitar del renglón. Eso también tiene que ser redimido. Por eso Jesús, cuando hacía los milagros, hermanos, en su ministerio, Jesús nunca, o si ustedes revisan, mejor dicho, siempre atendió no solo el aspecto físico de la necesidad, sino el aspecto espiritual, ¿no? Y en esos dos aspectos iban implícitos, sin duda, el aspecto social y emocional. Por eso por eso Jesús, por ejemplo, con la mujer de flujo de sangre, esta mujer que toca el manto de Jesús a escondidas sin que nadie la vea, Jesús sabía, ¿no? Y dice la palabra que cuando lo toca, poder sale de Dios, virtud ha salido de él. Y Jesús dice, ¿por qué me ha tocado, verdad? Jesús pudo haber pasado el asunto, Jesús pudo haber dicho, bueno, ya se sanó, qué bien, qué bueno por ella, ya está sana, ¿qué más pasa? Nada. Pero Jesús no quería dejar esto porque él sabía que si así quedaba, ella jamás podría acercarse al templo porque para los religiosos, los encargados de vivir la fe o llevar la fe en ese tiempo, ¿no? Los líderes religiosos sabían que esa mujer tenía un problema de flujo de sangre. Y mientras no sanara eso, ellos jamás lo iban a dejar vivir o acercarse al templo. Entonces, Jesús, no por evidenciar a la mujer, sino para que ella misma, ¿no? Tome el control de su vida, para regresarle su dignidad y sobre todo para que aspire a ser reintegrada a la comunidad como una mujer libre y limpia, Jesús le pide que se muestre. Y así infinidad de ejemplos podemos dar. Jesús no solo atendió lo físico, siempre atendió todos estos aspectos que hablamos de lo que es el ser humano. Y nuestra tarea de alguna manera es no olvidarnos, ¿verdad? No olvidar que el ser humano es integral, somos integrales y necesitamos ser bendecidos y redimidos. Dios nos ha redimido de todos estos aspectos, físico, social, emocional y espiritual. Por último, hermanos, ¿qué otra de las cosas tenemos que saber al ejercer el ministerio pastoral o el ministerio eh, de, de, lo que hacemos eh, como pastores o en esta vocación pastoral? Bueno, no debemos olvidar que debemos entender, perdón, nuestras, eh, las emociones básicas, hermanos, como seres humanos, ¿sí? Las emociones básicas como el miedo, la tristeza, el enojo, la alegría, que son las emociones que, que determinan o que son la base de todo lo demás, ¿verdad? Que podemos experimentar, según los que saben, en nuestra vida como seres humanos. Conocer que como seres humanos podemos experimentar o experimentamos el miedo, la tristeza, el enojo, la alegría, por un lado, nos da cierta oportunidad de tener control, hablando personalmente, eh, o poder tener cierto control de estas realidades. Cuando somos conscientes y sabemos ubicarlas. Por eso, algo que debemos hacer, empezando nosotros y trabajar con la iglesia, es
hacer un trabajo de, de inteligencia emocional, un trabajo de aprender a identificar nuestras emociones y a trabajar con ellas, ¿verdad? Obviamente esto sería un nivel posterior porque como creyentes, por un lado, pareciera que hay cosas que no se nos permiten, ¿verdad? Como que hay cosas que no se nos, como que están, es un tabú, están vetadas para nosotros experimentar. ¿Eh? Entonces, nos pasa mucho como en Honduras entre los grupos cristianos o entre los cristianos, hay una frase muy común que se dice, y yo creo que no nada más en Honduras, en todos estos países centroamericanos que son, tienen un porcentaje muy alto en su población de cristianos, o sea, de cristianos evangélicos, eh, es esta frase cuando te saluda, ¿no? Cuando tú sabes que el otro es cristiano, que no vaya a tu iglesia, ¿no? Pero sabes que es cristiano, que es hermano. Entonces, este, suelen preguntarse, ¿cómo estás? Y el otro suele decir, bendecido, prosperado y en victoria. Entonces, entre más se diga, pareciera que más se la creen, pareciera que eres más espiritual. O sea, no puedes decir, es que tengo tristeza o estoy enojado, ¿verdad? O, o tengo miedo. O sea, pareciera que como cristianos no se nos permite o no debemos sentir ciertas emociones porque es malo, ¿verdad? Porque estamos dudando entonces de Dios, porque le estamos fallando a Dios. Pero eso ha hecho grandes neuróticos en la iglesia, hermanos, y grandes personas con problemas serios en la iglesia, porque no hemos aprendido ni hemos trabajado en la pastoral esta tarea de la inteligencia emocional, o sea, aprender, inteligencia emocional me refiero a aprender a reconocer nuestras emociones. Y repito, pareciera que nos da miedo reconocer esas emociones, ¿no? Somos seres humanos y tenemos esas emociones básicas en nuestro haber. Y qué bueno que están ahí, qué bueno y que además, qué bueno que aprendamos a reconocerlas. Dios las puso ahí, por eso, si Dios las puso ahí, sin duda no pueden ser algo malo, hermanos. Tienen que ser algo bueno, para no, por alguna razón están ahí y tienen una función específica en nuestras vidas. Algo que podemos hacer muy bien y ayudaría a muchos hermanos es aprender a identificar estas situaciones, liberarnos de esta idea, ¿no? Los varones, por ejemplo, como hombres, culturalmente, hermanos, somos muy dados a generalmente a empatar con el enojo. Nos cuesta mucho identificar nuestras emociones. Siempre que experimentamos algo o vivimos una emoción, generalmente nosotros lo relacionamos con el enojo y sentimos y expresamos, ¿no? O nos enojamos, porque esto es, porque esto es una forma cultural, en lugar de ubicar que a veces nos sentimos frustrados, que a veces nos sentimos decepcionados, que nos sentimos, eh, no sé, muchas otras cosas, generalmente nos enojamos, ¿no? Y si no, haga un ejercicio, ¿qué pasa si cuando algo no le sale bien? En lugar de decir estoy triste, generalmente se va a enojar. Si algo no se cumple como usted esperaba, o si alguien no responde como usted esperaba, nos enojamos. Cuando a lo mejor ese no es el sentimiento que sentimos, pero como no hemos aprendido a identificar los demás o a reconocer en nosotros los otros, generalmente vamos a vincularlo con el que más sí hemos ejercitado, que es el enojo. Entonces, repito, debemos recordar, y por eso la importancia del texto con que iniciábamos de Pablo. Pablo no tiene problema
para decirle a Dios, porque Él sabe que Dios está para consolarnos en nuestras tribulaciones, no porque sea un deber de Él, ni porque nosotros lo merezcamos o no los hayamos ganado, sino porque Dios en su misericordia así ha querido relacionarse con nosotros. Él con todo y todo, Él nos tolera. Hay gente que incluso cree que no nos podemos enojar con Dios. ¿Y qué hacemos? Vamos generando traumas bien fuertes espiritualmente. Y quiero decirles, hermanos, que, o sea, que si lo vemos en perspectiva adecuada, Dios sabe cuando estamos enojados, aunque no se lo digamos. Dios sabe que a veces no comprendemos lo que hace y no estamos de acuerdo con Él. Y aunque no se lo digamos, Él lo sabe. Él sabe que a veces vamos a la iglesia sin ganas de hacerlo. Y no me refiero a la gente, seguramente los hermanos, ¿verdad? Pero a veces somos nosotros los líderes los que más estamos así. Yo varias veces he ido a la iglesia sin ganas de ir. Yo me he enojado con Dios, claro, pero necesitamos comprender eso en nosotros para poder trabajar estas emociones en las demás personas. ¿Por qué? Porque esto nos sana, porque esto nos ayuda, porque el reconocerlas, hermanos, es el principio para poder trabajar en ellas. Así es que esto es importante, repito, hermanos, aprender a vivir una relación con Dios, donde estas experiencias, obviamente cuando se viven al extremo, son negativas, claro, pero no son negativas. Por ejemplo, hablando del enojo con Dios, es negativo no porque le afecte a Dios, sino porque me afecta a mí. Por eso no es correcto, ¿verdad? Enojarnos con Dios. A Dios, hermanos, como alguien decía, ¿verdad? Dios con nosotros es Dios y Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Entonces, el enojo que yo pudiera experimentar hacia Él en lo que venimos reflexionando no es un problema para Él, es un problema para mí. Entonces, sin embargo, sí puedo sentir molestia y creo que es sano, ¿no? E incluso muy bueno que cuando hemos aprendido y hemos o conducido, orientado a los demás también a vivir estas emociones, a- podemos hacer relaciones más sanas y duraderas con nuestro Dios. Entonces, esto, hermanos, a grosso modo, es lo que nos toca hacer en un primer momento con nuestra labor pastoral, con nuestra acción pastoral y con la tarea pastoral que tenemos cada uno de nosotros y que somos llamados a considerar y a asumir como parte de este proyecto, hermanos. Muy bien, pues bueno, voy a dejar de compartir mi pantalla, espero que estén todavía, ¿verdad? Muy bien, hermanos. Entonces, para ir resumiendo, para que los pueda ver, eh, esta tarea pastoral que estamos revisando como parte de nuestra acción y de nuestra, sí, de nuestro trabajo, de nuestra preparación, hermanos, son elementos que debemos tener presentes siempre, porque esto es, ¿verdad? Importante. Algo que me faltó y que me gustaría comentar, que repito, más adelante se va a estar viendo con mayor detenimiento, es, por ejemplo, el proceso de duelo también. Ustedes saben que cuando el ser humano vive un duelo, eh, es un, es una, o mejor dicho, los duelos son diferentes, ¿no? Va desde obviamente la pérdida de un ser querido, pero no solo ahí se queda, ¿no? Puede ser la pérdida de un trabajo, tiene muchas manifestaciones
o muchas vivencias o experiencias generan en nosotros un duelo. La pérdida de una relación, de una amistad, de un noviazgo, obviamente el divorcio. Incluso algunos dicen que entre las pérdidas más fuertes que vive el ser humano, los duelos más fuertes que vive el ser humano, son los divorcios. Que según en esta hacen una especie de escala de los psicólogos de impacto entre las personas, que incluso está por encima de perder a un ser querido cuando fallece. Y la razón tiene que ver con que cuando alguien fallece, de alguna manera la relación con él se, se termina y lo que aguardamos en el corazón es lo que vivimos con él, pero además sabemos que esa persona ya no está, ya, al menos sabemos dónde está depositado, que, cómo terminó y dónde está. Pero cuando la relación de pareja se rompe, los divorcios, la persona sigue viva y hay que aprender a vincularse con esa persona de otra manera y eso es lo que genera mucho dolor y mucho estrés y mucho problema y por eso son los duelos más difíciles de superar, porque muchas veces en esta separación hay hijos de por medio, hay cosas que te van a hacer vivir y seguir frecuentando a esta persona por mucho tiempo. Y aunque no quisieras, es una situación muy compleja. Entonces, esto sobre todo es importante que nosotros lo comprendamos. Repito, por eso cuando hablemos del acompañamiento pastoral, el acompañamiento en el duelo y sobre todo en este trabajo de acompañar los procesos de divorcio es bien importante. Y esto quizá, o no quizá, aquí solamente haremos mención a algunas cosas, pero si vamos a hacer esta labor, es bueno que siga que lo más que podamos saber sobre el asunto es mejor. Repito, acompañar en esos procesos no es nada sencillo. Entonces, sin embargo, esa es nuestra realidad. Bueno, a lo que iba era que el proceso de duelo, por ejemplo, todo proceso de duelo tiene sus etapas, ¿no? Yo creo que muchos de ustedes ya las conocen, ¿no? Que son estas etapas de negación, tristeza, ira, negociación y aceptación. Y estas etapas es interesante que uno sepa, ¿no? La primera que es la negación. Por eso cuando, eh, cuando pasa una situación muy lamentable o cuando se da esta situación del duelo, lo primero que hacemos o lo que las personas suelen hacer es obviamente pues no dar crédito. Es decir, no, no puede ser, no le puede pasar esto a él, como si ayer lo vi, como si estaba conmigo, como si hace un ratito hablé con él. Eso es la negación. Y entonces eh, uno debe comprender porque a veces de manera inoportuna o inapropiada, muchas veces como pastor, habemos pastores que queremos que las personas pasen ese duelo así, como si fueran nada, o que se brinquen de una fase a otra fase. Y esto es muy difícil, pero además es malo, porque el proceso de duelo precisamente sirve para poder procesar la pérdida. Si alguien se queda atorado en algún punto de este proceso, que es muy común que pase, por eso muchas veces requiere un trabajo de tiempo como para desatorarlo, ¿no? De esa situación. Entonces, debemos comprender que cuando en la iglesia, cuando como hermanos, como personas, tenemos duelos, lo primero que va a hacer la persona, el hermano, sin importar qué tan espiritual pueda ser o no, es vivir una situación de negación. Luego de tristeza, ¿no? Y luego en un momento de ira. Y entonces, nuestra labor, si somos
tener un ministerio de la consolación debemos al menos saber qué está pasando. Y recuerdo, así brevemente, el caso de una joven que llegó a la iglesia, y más bien no llegó ya a la iglesia, es de un primo, su esposa, mm, él se casó y la conoció, digamos, fuera de la iglesia. Ella siempre ha sido de la iglesia, ella no, ella era casualmente muy católica, romana apostólica, y ella empezó a ir a la iglesia por él, le gustó, le llamó la atención, tuvo muchos problemas con su familia, porque le decían, no te salgas, no te vayas a ir con su iglesia de él, y como sea, ella al final, por amor, por estar bien con él, con este familiar, con este primo, ella decide renunciar de alguna forma, hacerse de la iglesia, y ellos se casan, todo muy bien, tienen una niña, eh, y todo va muy bien, ella está entrando a la iglesia con mucho fervor, participa en la iglesia, todo va muy excelentemente. Y un domingo, su niña que tenía, me parece que 4 o 5 años, este, un domingo por la tarde le empieza a dar un poco de fiebre. eh, Su mamá la atiende con los primeros acciones así que ya sabe, pensando que no es gran cosa. Sin embargo, la fiebre le persiste y en la mañana siguiente, el día lunes, la llevan al médico, entra al médico y después de 3, 4 horas el médico sale y le dice que su hija ha muerto. Presentaba un tipo de neumococo que a esa edad y sin el tratamiento, pues era mortal. Recuerdo que cuando hicimos el velorio, la, este, la mamá, todos los que llegábamos y en especial los que estuvimos muy cerca de ella cuando llegó a la iglesia, pues nos preguntaba, ¿verdad? Que si eso era razón, que si eso era por haberse salido de su iglesia y estar con nosotros. Entonces, no teníamos palabras. ¿Qué le íbamos a decir? Ella quería tener una respuesta ante ese dolor tan grande de esa pérdida. Entonces, nosotros debemos saber que la experiencia de la vida es así y nuestra labor en la iglesia es consolar. Cuando somos conscientes de esto, lo menos que podemos, tal vez no tengamos una respuesta así muy contundente, pero también evitamos caer en cosas como no te preocupes, Dios sabe por qué, o todo tiene un propósito. En ese proceso de duelo, estas palabras no tienen sentido y no sirven de absolutamente nada. Entonces, aprender esto nos permite a veces decir, bueno, no tengo nada que decir, no tengo nada que hacer, pero estoy aquí acompañando. ¿Por qué pasó? No lo sé yo tampoco. ¿Tiene un propósito? No sé. Si lo tiene, Dios te lo va a permitir encontrar, no ahorita, tal vez más adelante. Entonces, repito, esto es lo que necesitamos comprender dentro de esto para esta tarea pastoral. Muy bien, hermanos. Pues bueno, hasta aquí cerramos la sesión, la clase de hoy, y con esto nos introducimos a materia que sigue. Hoy, repito, hermanos, estamos concluyendo, pero bueno, antes de los datos generales o los avisos, quisiera para dar este espacio, no sé si hubiera alguna pregunta, algún comentario para que podamos cerrar la sesión, para que podamos cerrar la clase. Voy a dejar de grabar, pero